Continúo mi recorrido por la Sierra del Barbanza. Finalmente no hice el tramo de tierra, me di la vuelta, lo podéis ver en el vídeo anterior, me di la vuelta porque llevo ruedas de carretera, porque tienen más de 18.000 kilómetros y no me apetecía caerme, la verdad, no me apetecía ni por asomo, entonces pues bueno, desistí, esperaré a tener ruedas mixtas con algo de tacos para poder realizar tramos de tierra, sobre todo ya con una cierta dificultad, porque en este tramo en cuestión iba a ser un poco largo y si al principio, bien que al principio es llano, pero no sabía lo que me podía encontrar más adelante y ya renuncié a hacerlo. Entonces ahora lo que hago es perder altura, voy por pista asfaltada y trato de llegar al extremo final de la Sierra del Barbanza, donde se encuentra el mirador de la Curota, pero por pista asfaltada. Como veis, voy por carreteras secundarias o terciarias, si existe tal denominación. Sí se puede acceder, poner el navegador, acceder a la autovía del Barbanza y te coges la autovía y te plantas pues en la Puebla del Caramiñal y ya está, ¿no? Pero bueno, no se trataba de eso, se trataba de disfrutar de la moto, del paisaje y por eso huyo de autovía o de autopista, porque no es objeto de lo que voy buscando. Como se puede apreciar, bueno, el recorrido es agradecido en cuanto a las vistas. Y sí que es conveniente ir siempre con una cierta precaución, porque te puedes encontrar algún obstáculo imprevisto, en fin, algún pequeño tractor o alguna cosa que no esperas y que te sorprenda. Entonces, bueno, en estas pistas tan entre comillas aisladas, pues sí que es conveniente ir con precaución con la moto.
La verdad que no se corresponde, la base da la impresión de que esa base no se corresponde con la antigüedad. Parece más antigua la base que el cruceiro en sí. Parece que dice Ízolo Tomé da Marelle, su mujer, y este es uno de esos que se llaman, tiene un nombre, no recuerdo ahora exactamente. Bueno, y los cirrocúmulos permanentes. Ese prona, me entendes? Sí. E un día estaba eu aí limpando aí, Sí. aí cun tractor que estaba, veu garriaba, non sabes? Sí. Se levou todo para baixo e trancou aí uns paus. Sí. E non deixaba baixar. Taponaba, eso taponaba, claro. E aquí se nos quitar e viñeron eles sempre por máis nada botaban unha multa. Que a ver quen era eu para limpar, e dixo, hostia, pero eu por facervos un favor a vos, Claro. a nós, que eu non quero que chegue agua arriba, me entendes? Claro. E botaron unha bronca que le ala e ia tomar por culo por aí. E antes deixabanche limpar, Claro. deixabanche facer todo. Xa, Estaba xa, isto. xa. Isto era unha monada. Claro. Aí bañábanse os rapaces, aí bañábamos os dos todos. Claro. Había moita agua, non é como ahora, non ten. Xa. Porque romperon todo, romperon estas, aquelas. Esas aí, había así unhas balsas que lle chamamos nós, Xa. que son como adiques, non sabes? Sí. Retenían auga. Claro, que era a agua daí, Claro. no inverno, daí da curota ven así, non Claro. E baixa con moitísima forza. Máis con forza, sí. E eso, esa aguantaba da agua todo. Claro. Había aí unha, Xa. había ali outra, e pois aí hai outra, aí arriba, había moitas. Xa se ve, sí. Había moitas, pero romperonlas todas, os cabróns dos vellos de antes que tiñan Vaya. que tiñan aí aqueles seus muiños para que Querían velocidade de auga. Querían. Desfixéronse deles. Querían e depois forza. non querían que a agua lle fora aos muiños. Claro. Entón abriron as balsas. Vaya. E desde aquela xa nunca máis que o río foi unha merda sempre. Antes daba justo aquí. Que pena. Non ves que non limpan nada, No, ya. Eso é unha selva todo, Sí, está un pouco. Aí non se deixan tocarlle para nada. Xa. Como é todo deles. Xa. Aí viñeron aí atrás, miraron como estaba e dixo, o que, vindese, e dime un chaval, claro, eles eran empleados, me entendes? Xa. Eran da xunta, pero de Seprona, da naturaleza, Sí. e dos ríos, e todo, e dixeron, mandaron-nos limpar aquí, pero aquí non hai nada que limpar, e xa non dixo, ten razón, que carallo, quen se mete aí a limpar eso? Xa, claro. E xa se foron, eran de Coruña, colleron o coche e dixeron, vámonos, e dá o carallo. Vaya. Está moi olvidado Cal todo. é o nome do río? Cal é o nome do río? O río Pedras. O Pedras? Pedras, é Ah, moi Pedras. famoso. Que aquí no verá, agora non, porque agora Pedras. está todo feito un asco, pero este é o que vai toda hasta a curota, toda Xa, hasta arriba. claro. As piscinas esas naturales que hai. E vai directamente á ría, Sí, sale directamente ao mar. Directamente ao mar. Aí abaixo ao pueblo. Sí. A entrada do pueblo hai unhas pontes. Xa. E ali desemboca, me entendes? Moi ben. Bueno, vou a ver se teño moita sed, vou a ver se tomo algo aí abaixo. Vou tomar algo aí. Se non aí tamén tes un... Tamén, sí, pero bueno, Claro, aparco. bueno, é mellor que baixes abaixo. Sí, baixo, e busco un sitio así para aparcar ben e tal. Por eso, aí vai aparcar. Mas tes fontes, no pueblo tes varias fontes. Xa. Se queres por Balajo tamén podes, me entendes? Sí. Vou para lá. Vale, Gracias. Vale. Chao. Bueno, Chao. vale.